Mm. Damos comienzo a nuestra grabación de esta mañana, nuestro estudio de la palabra del Señor. Como todos los días, comenzar nuestro día, comenzar nuestra vida, reiniciarla aquí en la presencia del Señor, buscándolo y escuchando su voz en su palabra. San Marcos 14, versículo 43 al 52. Hago lectura y seguimos aquí en nuestras pantallas el pasaje de la palabra del Señor. Dice: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es. Prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Bien, hasta ahí entonces nuestro pasaje. Y vamos a profundizar un poco en este relato de la escritura tan especial. Estamos ya en el desenlace de la vida del Señor, el desenlace de su ministerio, de esta historia que yo diría definitivamente es la historia más extraordinaria, es el relato y la vida más maravillosa del Señor Jesús, tal vez una vida relativamente corta. El Señor vivió 33 años, pero fue una vida de tanto impacto, de tanta influencia, de tanta trascendencia, que nos enseña, entre otras cosas, que más que el hecho de tal vez vivir muchos años, es vivirlos a la manera de Dios, es vivirlos para la voluntad del Señor, es vivirlos con Él y para Él. Y el Señor Jesús decidió hacer la voluntad del Padre, decidió vivir para el propósito eterno de salvarnos y cumplió ese propósito. Y estos últimos pasajes del Evangelio de San Marcos nos cuentan esos últimos días, momentos difíciles por demás, pero a la vez muy impactantes, y el Evangelio va avanzando hacia el final, últimos capítulos, y se va como acelerando en el número y en la cantidad de detalles y de expresiones de todo lo que ocurrió. Y bueno, es el cumplimiento de ese propósito. Como decíamos, el Señor vino para esto, vino para morir. Eh, los seres humanos todos sabemos que vamos a morir, es parte de la vida, es la muerte misma. Sabemos que es el final, la muerte física, más no el final para nuestro espíritu y alma, que son eternos. Pero no nacemos para morir, es el desenlace, digamos, inevitable, pero no es la razón ni el propósito por el que nacemos. Nacemos para vivir, nacemos para tratar de tener una vida significativa aquí en la tierra, pero el Señor, en cambio, nació con ese objetivo específico de dar su vida en la cruz por nosotros, aunque también vivió una vida, como ya dijimos, tan intensa, tan bien invertida, tan significativa, pero Él había venido a dar su vida para salvarnos y ya llegaba el momento. Leímos en estos días anteriores ese momento en Getsemaní, cuando Él oró de esa lucha que enfrentó, que vivió y que la libró ahí en la presencia del Señor, ya entendiendo, ya asumiendo estos momentos finales y su muerte misma en la cruz. Y llegamos aquí a ese momento donde Judas lo entrega. Vamos a enfocar los personajes principales de la escena. Está evidentemente el Señor Jesús, que es el protagonista de la historia y de la salvación y del Evangelio en este caso, y de esta escena pues también él es el protagonista. Otro personaje, indudablemente, Judas, el traidor, que había preparado todo esto y había coordinado con los escribas y los fariseos y los líderes religiosos de Israel
para entregar al Señor Jesús. Otros personajes, indudablemente los discípulos que están ahí con él en la escena. Y bueno, toda la gente que llegó, la turba que llegó con Judas. Del Señor Jesús le vemos muy bien ubicado, como siempre, muy centrado. Él siempre vivió de una manera intencional. Él siempre hizo la voluntad del Padre. Él dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Desde los 12 años también, recordemos, ahí en el templo, dijo cuando fue encontrado por sus padres, después de 3 días de haberse perdido, les dice, ¿por qué me buscabais? En los negocios de mi Padre debo estar. Y siempre fue así. Y ahí le vemos a él, repito, como primer personaje y central de esta escena, ubicado totalmente, consciente de lo que está pasando, decidido a hacer la voluntad del Padre y decidido a entregar su vida por nosotros. Como dice en algún momento luego, él hubiera podido pedir una legión de ángeles y ser librado de este momento, pero pues él no lo quiso hacer. Su decisión fue obedecer al Padre y su decisión fue morir por nosotros. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, que él por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo propio. Todo este oprobio aquí está ocurriendo, estos momentos difíciles, estos días de pasión y de sufrimiento, estos momentos de sufrimiento, y los recibe totalmente enfocado, totalmente centrado, haciendo la voluntad del Señor. Judas, bueno, terrible. Él sabía el momento, el lugar donde el Señor acostumbraba a orar, y ese momento estaba ahí, había estado orando. Por eso no tiene problema en ubicar al Señor y encontrarlo con esta turba que venía con él, porque él sabía que en ese lugar en Getsemaní él estaba y acostumbraba, de hecho, orar y descansar. Lo traiciona con un beso, es terrible eso. El segundo personaje, empezamos a mirarle a Judas aquí, un traidor, un hombre que había estado con el Señor, un hombre que había vivido con él, un hombre que había compartido tantos momentos especiales y que había tenido el privilegio de ser parte de ese círculo íntimo del Señor y que no entendió. Y importante, como siempre, que saquemos lecciones para nuestra vida, que podamos aprender y tomar para nosotros, no solamente quedarnos ahí en el relato histórico de lo que ocurrió evidentemente, sino qué puedo yo aprender, qué debemos tomar nosotros para nuestra vida hoy. Y yo diría que algo importantísimo es, mirando la vida de Judas, el ejemplo de Judas, un hombre que, repito, tuvo tanto privilegio de estar tan cerca del Señor y escuchar, como todos los demás, su palabra, sus enseñanzas y ver sus milagros y estar ahí todo el tiempo, sin haber permitido que todo eso permeara su ser, su alma, transformándolo, haciéndolo un hombre nuevo, sino que estuvo ahí y no vio, no oyó, no entendió, como igual le pasó a los fariseos que estaban casi siempre ahí, pero ellos no recibieron la palabra, no entendieron la palabra, el mensaje del Señor Jesús. Y por ende aquí le vemos a Judas, habiendo recibido tanto amor, tanta gracia, tanta misericordia, habiendo compartido tantas cosas, habiendo tenido tantas oportunidades, no quiso entender, no vio, no oyó, no entendió. Y eso nos puede pasar. Tenemos que guardar el corazón de que eso no nos suceda, de que estando ahí, de que tal vez tú y yo, ya como hijos de Dios, teniendo el privilegio de conocerlo a Él, teniendo su palabra, teniendo el Espíritu Santo, estando en la iglesia del Señor con tantos momentos y tanto privilegio, tanta bendición, tal vez no entender, hacernos sordos, hacernos ciegos y perdernos todo eso que Dios tiene para nosotros. Y llegar, bien sea como los discípulos, terceros personajes, los discípulos del Señor que estuvieron ahí y huyeron. Tal vez llegara simplemente eso, a fallarle al Señor, darle la espalda, dejarlo, en lugar de obedecerle y hacer su voluntad. O como Judas, inclusive la traición. Guardar el corazón de eso, entender que no estamos exentos de esa situación. Judas lo traiciona al Señor y lo entrega con un beso. El beso siempre ha sido, a través de la historia, una expresión de amor, de afecto, de cariño, de amistad. Pero en este caso, en cambio, fue la forma como Judas lo entregó, como Judas lo traicionó. Y eso hace todavía más terrible, hace más vil la traición de Judas. La traición es de las cosas más duras, más difíciles, de las cosas más terribles en el ser humano es la traición, ser traidores. Es pagar mal a aquel que nos ha dado, a aquel que nos ha entregado, a aquel que nos ha amado y confiado, ha confiado en nosotros, pagarle mal, traicionándolo. Y es lo que hace Judas, algo terrible, y lo hace de una manera, como les decía, todavía más vil cuando lo hace a través de un beso. Los discípulos tuvieron temor cuando muchas veces nosotros
También el temor nos puede vencer. Es normal que muchas veces, como pasó aquí con los discípulos, en un momento como este, en una escena como esta, pues tengamos temor, el temor de cualquier peligro, cualquier riesgo. Ellos también estaban ahí expuestos a ser así como el Señor, tomados prisioneros y inclusive tal vez morir. Y no sabían ellos qué iba a pasar, no sabían cómo iba a terminar toda esta situación, toda esta escena. Y el miedo los controló y simplemente huyeron. Es importante que también aprendamos a hacer frente a esos momentos difíciles en nuestra vida. Apliquémoslo a toda clase de momentos que podemos enfrentar, y muchos de ellos difíciles, muchos de ellos dolorosos tal vez, y que nos puedan atemorizar. Es muy importante no permitir que el temor nos controle. Recordemos que la Escritura nos dice en muchos versículos, muchos pasajes acerca del temor. No temas, no desmayes, y hay cantidad de promesas del Señor para que nosotros en el momento que enfrentemos esas situaciones atemorizantes podamos fortalecernos, tener paz y ser valientes. Lo que no significa, ya sabemos, no sentir temor, pero sí en cambio enfrentarlo, ese temor, y actuar de manera correcta a pesar de nuestro temor. Y quisiera concluir, hacer una conclusión, una aplicación, remontándome de nuevo al comienzo del capítulo. El capítulo 14 de Marcos eh, nos cuenta ese momento, los primeros versículos, cuando una mujer ungió al Señor, cuando tomó un alabastro con un perfume muy caro y lo quebró ese alabastro, la vasija, y ungió al Señor. ¿Y por qué lo menciono ahora? Porque definitivamente lo que aquí está ocurriendo, lo que el Señor Jesús está haciendo, es tomando esa representación de ese alabastro y el perfume. Él mismo está entregándose, que, siendo quebrantado como ese alabastro, y fue hasta la cruz. Estos momentos de la traición, de quedar solo, de ser tomado prisionero, de sufrir todo lo que conllevó esto, los látigos, los golpes, la humillación, hasta la muerte finalmente en la cruz. Todo ese quebrantamiento, yo quiero que lo comentemos con ese alabastro que fue quebrado por aquella mujer. Ese alabastro era muy fino, el perfume era muy fino, era muy costoso, no era alabastro, era una vasija de barro. El perfume que contenía, y representa, tomémoslo como una representación de lo que el Señor hizo: el amor, la entrega, la obediencia, la gracia, la salvación, todo lo que el Señor vino a ofrecer al Padre y por nosotros. Y Él tenía que ser quebrantado para que ese perfume pudiera salir. El alabastro era una vasija de barro que estaba diseñado parecido como a estas vasijas para el té, por ejemplo, que la boca de la vasija es más bien pequeña. El perfume era siempre aceitoso, de manera que se dosificaba, salía en pequeñas cantidades. Pero al ser quebrantado, al romper el alabastro, todo el perfume salió. Y fue lo que ocurrió aquí. El Señor Jesús entregó todo, fue quebrantado, el, el dolor, el sufrimiento, repito, la muerte misma, y todo ese perfume salió. Y fue ungido. Entonces, hagamos esa secuencia, porque así sucede. Para llegar a la unción es necesario primero que haya el quebrantamiento, y luego el derramamiento, y luego sí viene entonces la unción. Dice en Isaías 10:27: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El Señor Jesús tiene unción para nosotros. Él quiere derramar su unción sobre nuestra vida. Dice también en 1 de Juan 2:20: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero para que esa unción venga y fluya, tiene que ocurrir, como les digo, primero el quebrantamiento, una entrega genuina de parte nuestra, experimentar quebranto, que muchas veces incluye, y yo diría siempre incluye, enfrentar las dificultades, enfrentar la aflicción, a veces la persecución, todo lo que sea necesario por amor a Él, por obedecerlo a Él, por hacer su voluntad, todo lo que pueda implicar muchas veces, y de hecho Él lo dijo claro: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Siempre va a implicar renunciar, entregar, dar lo mejor para Él, para que entonces brote ese perfume de obediencia, de entrega, de rendición, y el resultado sea entonces una vida de unción.
El resultado del Señor Jesús fue la resurrección, fue la victoria total y definitiva, y ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre como Señor de señores, como Rey de reyes. Ese es el desenlace de todo este proceso. No terminó en la cruz solamente, no terminó solamente en la muerte del Señor, sino que conllevó todo esto. Entonces, esto un poco tomando y aplicando a nuestra vida, esta hermosa historia de amor, de entrega, sí, de muerte, pero muerte que trae vida y salvación, para que lo aplicamos a nuestra vida y lo hagamos una realidad en nuestra vida y entrega al Señor Jesucristo.